Revelado, el escalofriante destino de la familia Carter en un pueblo maldito que no existe. Carmen llegó a casa derrumbada, la noche se le había caído encima. El resplandor tenue de los faroles parecía burlarse de su agotamiento. Había pasado otra noche larga en el hospital, lidiando con lo mejor y lo peor de la humanidad mientras su corazón se encontraba lejos, protegiendo a su pequeño Diego. Sus ojos se nublaron al pensar en esa abuela Teresa, quien apenas podía con sus propios miedos, mientras su hijo, a sus 10 años, luchaba con la oscuridad de un barrio que nunca dormía. Pero esta noche, algo estaba diferente. Al revisar su móvil, un mensaje anónimo hizo que su piel se erizara: no vayas al pueblo que no existe. Su respiración se volvió entrecortada. Recordó los murmullos en la esquina de la calle, los susurros espeluznantes sobre un lugar en el mapa que había desaparecido, donde se decía que la gente desaparecía y nunca más se sabía de ellos. El terror se asomó en su pecho, y una sombra pareció seguirla mientras apresuraba el paso hacia su hogar. Las paredes del pequeño apartamento estaban cargadas de una atmósfera siniestra. Cuando entró, Diego, con sus ojos de asombro todavía brillantes, le habló de un hombre de sombras que acechaba desde su ventana. Carmen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Nada de esto le parecía una ficción infantil. La voz de su madre, Teresa, sonó en el aire, sugiriendo que eran solo fantasías de un niño. Pero en el tono de Diego había algo real, una verdad inquietante que la hizo dudar de todo. Días habitualmente normales se tornaron oscuros. En la escuela, los murmullos crecieron como una tormenta. Las luces extrañas desde las colinas, los ecos apagados de risa que se convertían en gritos, todo parecía encadenado a una manifestación de lo que no debía existir. Carmen se sintió empujada a la investigación, con un reto interno y la gravedad de su instinto maternal. Sin embargo, sus intentos chocaron con la indiferencia de las autoridades, cuyas sonrisas eran muestra de una corrupción obscena. Carmen, sin alternativa, acudió a un anciano que conocía los secretos del barrio. Los ojos llenos de historias perdidas revelaron la verdad. La familia Carter había estado atrapada en un ciclo de terror alimentado por maldiciones, designios oscuros que amenazaban con consumirla. Diego ya no solo era un niño, se había convertido en un peón en el tablero de un juego del que ella no conocía las reglas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La sombra del anciano grabó su advertencia en su mente: los males del pasado buscan cerrar el ciclo en tu hijo. Y entonces, un grito desgarrador cortó el aire fresco de la noche. Su corazón latió con fuerza cuando se dio cuenta de que Diego había desaparecido. Todo su mundo se volvió un retablo de caos mientras el hombre de sombras ya no la observaba desde la distancia, ahora estaba dentro de su casa. Con el pánico que la dominaría por completo, Carmen se lanzó al abismo de la noche, donde cada sombra parecía tomar forma y cada sonido podría esconder a su hijo. Las luces de ese pueblo que no debería existir comenzaron a danzar en vibraciones extrañas, arrastrándola hacia un destino aterrador que había estado sellado durante generaciones. ¿Podrá rescatar a su pequeño antes de que el horror devore su alma? Carmen corría, sus pies apenas tocaban el suelo frío, y el aire parecía volverse más denso con cada paso. La oscuridad la envolvía como un manto pesado, estrujando sus pensamientos y generando un eco de pánico en su pecho. Diego, gritaba, aunque sabía que el sonido se perdía en la vastedad de la noche. No había respuesta, solo un silencio opresivo, roto a intervalos por el susurro del viento que le traía ecos lejanos de algo que no debía existir. Las luces parpadeantes a lo lejos se presentaban como faros en medio de una tormenta. Carmen sintió que la curiosidad y el miedo luchaban en su interior. No podía ignorar esas luces, no podía dejar que su hijo desapareciera. Decidió que debía ir hacia ellas, a pesar de todas las advertencias, a pesar del terror que le provocaba solo pensar en el pueblo maldito, las calles, desiertas,
murmuraban secretos en un idioma que solo el viento parecía entender. Viendo un viejo cartel de madera desgastado por el tiempo, que indicaba el camino hacia el pueblo que no existía, Carmen se encontró cuestionando sus decisiones. Aquella ruta, llena de recuerdos malditos, prometía respuestas, pero también podía sellar su destino. Mientras avanzaba, visualizó las siluetas de sombras moviéndose en su periferia. Eran fugaces, como reflejos en el agua, pero la sensación de que la estaban observando se intensificó. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. «No está sola», susurró una voz profunda que parecía emanar desde el mismo suelo. Carmen se detuvo, la incredulidad la paralizó momentáneamente. «Diego», gritó, la voz desgarrada por la desesperación. Cuando el eco de su grito se desvaneció, una respuesta la sorprendió, un lamento apenas audible, casi como un lamento. El balón de Diego, que solía rodar feliz por la calle, ahora yacía en la acera, rajado y abandonado, como un símbolo de su angustia. Se acercó lentamente, y al tocarlo, una imagen desgarradora apareció ante sus ojos, un instante fugaz, pero clarísimo. Diego, con su expresión de miedo, atrapado entre sombras oscuras que lo rodeaban. La visión se desvaneció tan rápido como llegó, pero el terror se instaló firmemente en el corazón de Carmen. Sabía que debía actuar y rápido. Pronto llegó a la entrada del pueblo. No había hombres ni mujeres, solo casas vacías con ventanas oscuras que parecían ojos muertos y fríos, porque allí el tiempo no corría como en el mundo exterior. Sin saber por dónde empezar, sintió una presión creciente en su pecho. La necesidad de encontrar a su hijo la empujó a seguir adelante. Las luces que antes parecían un faro de esperanza, ahora pulsaban como un aliento exhalado por una criatura de pesadilla, mostrando la oscura silueta de un altar sombrío en el centro del pueblo. Carmen vio figuras encapuchadas alrededor, murmurando palabras en un idioma que la helaba hasta los huesos. La escena era digna de los relatos más oscuros. Cuando se acercó un poco más, algo perturbador la atrapó. Era un símbolo, un signo antiguo, oscuro, dibujado en el suelo. Su corazón se detuvo al reconocerlo, el mismo símbolo que había descrito el anciano, el mismo que le había advertido sobre el ciclo maldito de los Carter. Mirando hacia el altar, vislumbró un pequeño cuerpo entre las sombras. Diego, sin pensarlo, saltó hacia adelante, mientras una risa siniestra resonaba a su alrededor, como un eco de risas aullidas en la distancia. Carmen no podía dejar que lo atraparan, no podía dejar que el ciclo se cerrara en su hijo, y en ese instante, la figura del hombre de sombras apareció. Su rostro oculto, pero la esencia del horror lo rodeaba. Con una voz gélida, pronunció palabras que cortaron el aire. El sacrificio debe hacerse o el ciclo jamás terminará. Carmen sintió que la tierra temblaba bajo sus pies mientras todo se volvía confuso. Pero lo más aterrador era la certeza que se instalaba en su mente. Todo su esfuerzo podría ser en vano. ¿Podría enfrentar a aquel ser y salvar a Diego de las manos de un destino tan oscuro? ¿O sucumbiría ante él mismo? Horror que había atrapado a tantos antes que ella, la respuesta se cernía sobre ella, como un monstruo que esperaba para devorarla. ¿Podrá Carmen romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde? Carmen avanzó sin pensar, cada paso resonando en el silencio como un eco desesperado. La figura del hombre de sombras la miraba con una intensidad que le helaba la sangre. Diego estaba allí, atrapado en el círculo nefasto, y no podía dejar que lo llevasen. La risa macabra a su alrededor la envolvía, como una niebla densa y opresiva que intentaba asfixiarla. «Suéltalo», gritó, el sonido de su voz rasgando la atmósfera pesada del lugar. Pero en vez de atemorizarlas, las sombras parecieron cobrar vida, danzando al compás de su grito. Las figuras encapuchadas giraron hacia ella, sus rostros escondidos tras capuchas negras, y en cada uno de ellos, Carmen sintió una amenaza palpable. La tierra tembló nuevamente y Carmen sintió que sus fuerzas flaqueaban. La visión de Diego, en aquel oscuro altar, hizo explosión en su mente. «Debo salvarlo», pensó, el mantra repetitivo en su interior como un mantra de madurez. Tenía que actuar, pero el miedo apretaba sus entrañas como un puño enloquecido. A medida que se acercaba, las palabras del hombre de sombras resonaron en su mente: «El sacrificio debe hacerse». Carmen sintió un ardor en su pecho, lucha entre dos fuerzas,
salvar a su hijo o dejarse llevar por el ciclo de horror que había atrapado a tantas almas antes que ella. Pero, ¿quién sería el sacrificio? Las figuras murmullaban inquietantes, alzando los brazos en un llamamiento a las sombras, invocando un poder ancestral que dejaba la piel de Carmen erizada. Basta, imploró. Solo quiero a mi hijo. En ese instante, la figura del hombre de sombra se movió, acercándose, y su voz profunda cortó el aire como un cuchillo. No has entendido la naturaleza del sacrificio. Tu deseo de salvar a tu hijo puede llevarte a un destino peor que la muerte. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, el pánico se transformó en rabia. No voy a dejar que esto termine así, pensó. Con determinación, se lanzó hacia el altar, ignorando la risa burlona de las sombras que se agitaban como serpientes. Mientras cruzaba el umbral del círculo, algo le dio una sacudida dolorosa, como si una fuerza invisible la paralizara. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse con rapidez, formando una barrera que la separaba de Diego. Regresa, gritó uno de ellos, la voz desgarradora y ronca, una advertencia que resonó en su mente. Carmen no se detuvo. Con manos temblorosas, llevó su palma al símbolo dibujado en el suelo. Un frío intenso la atravesó y comenzó a escuchar susurros, fragmentos de historias de familias que habían caído en la trampa del pueblo maldito. Habitantes que habían sido devorados por aquel ciclo. La desesperación se mezclaba con la revelación, había algo que ella aún no comprendía. Diego gritó, su voz entremezclándose con los ecos de aquellos que habían estado atrapados antes. Mamá. Su llamado desgarrador resonó en lo profundo del alma de Carmen, aumentando su valentía. La risa oscura se tornó un lamento, y en ese instante, comprendió la esencia del sacrificio. No era solo la pérdida de una vida, era la decisión de abrirse a la oscuridad que lo rodeaba. El hombre de sombra se inclinó hacia ella con una sonrisa siniestra. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por él, incluso si eso significa sumergirte en la oscuridad eterna? Carmen sintió que la respuesta la llevaba a un abismo de dudas y temores. Pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras comenzaron a acercarse más, como si supieran que la decisión se estaba tomando. No. Gritó, por encima del clamor de las figuras. El altar vibró y una luz tenue comenzó a emanar de ella, iluminando temporalmente a las figuras. Parpadeó, y justo cuando la luz estaba a punto de disiparse, Carmen sintió una conexión desgarradora con su hijo. Voy a romper este ciclo. Exclamó con determinación, pero, justo cuando iba a atravesar la barrera, la luz se extinguió. La oscuridad volvió a envolverla, y el hombre de sombras extendió su mano hacia Carmen. El precio será más alto de lo que imaginas. Las sombras empezaron a reír. Nuevamente, y en ese momento, Carmen supo que lo peor aún estaba por venir. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad, o sería el próximo sacrificio en el altar del sufrimiento eterno? El eco de la risa la persiguió mientras el círculo de sombras se cerraba aún más, la noche se volvía cada vez más oscura, y los ecos de los gritos perdidos resonaban a través de las calles vacías. ¿Qué decisión tomará Carmen para liberar a Diego de la trampa maldita? Carmen sintió como si el aire se volviera más denso, cargado de un miedo que le oprimía el pecho. Las sombras a su alrededor se retorcían, como si estuvieran ansiosas por devorarla. Cada vez tenía menos opciones. La voz del hombre de sombras resonó en su mente, como un eco aterrador al que no podía escapar. El precio será más alto de lo que imaginas. Esa frase rodó por su cabeza como una pesadilla interminable. Miró a Diego, cuya expresión de terror y súplica la atravesaba como un puñal. Aunque la oscuridad la envolvía, su amor por él ardía como un faro en la noche. No puedo dejarte aquí, pensó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar incansablemente, sus voces entrelazándose en un canto hipnótico que hacía que su mente se aturdiría. Como un canto de sirenas, las sombras intentaban seducirla con promesas vacías. ¿Por qué luchar? Únete a nosotros y nunca más sentirás dolor. Carmen cerró los ojos un instante, respirando hondo para aquietar su mente. No. No los escucharé, se repitió, tomando fuerza de su determinación. Un resplandor titiló en su interior, una chispa de esperanza.
Con un grito que sería su última defensa, lanzó su mano contra el símbolo en el suelo, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. El símbolo comenzó a brillar con la luz que antes había mostrado, pero esta vez era diferente. Era como si la luz respondiera a su grito, transformándose en un haz brillante que desafiaba a las sombras. Las risas comenzaron a desvanecerse, y por un momento, el silencio reinó, el hombre de sombras se detuvo. La sonrisa en su rostro se convirtió en una mueca de sorpresa. Las figuras vacilaron, retrocediendo un paso, como si temieran el poder que de repente emanaba de Carmen. «Increíble», exclamó con una mezcla de desdén y incredulidad. «Creías que podías desafiar el destino». Pero ya no tenía la misma confianza. Carmen sintió un leve impulso de victoria brotar en su corazón. «Libéralo», gritó de nuevo, poniendo toda su fuerza en esas palabras. La luz brillante comenzó a pulsar, expandiéndose como un muro contra la oscuridad. Las sombras se retorcieron en una danza frenética, intentando escapar de la luz. «¿Qué has hecho?», gritó una sombra en la barricada, su voz ahora llena de pánico. Fue en ese instante que Carmen sintió que el poder la abrazaba, como si la luz estuviera fusionándose con su esencia. Cada grito ahogado de los sacrificios anteriores la alimentaba, creando una conexión inquebrantable. «Voy a romper este ciclo», exclamó, con lágrimas corriendo por su rostro, tema de su desespero. El altar de sacrificio comenzó a temblar, cada vibración resonando como un tambor tribal. La luz se intensificó, y el hombre de sombras, en un último intento, alzó su mano. «No puedes, es contra la naturaleza», gritó en un tono que perfectamente mezclaba rabia y desesperación, pero ya no había marcha atrás. Carmen sintió que la barrera de sombras se desmoronaba, desgastándose como un espejo agrietado. «Diego, ven», gritó, sintiendo que su voz perforaba el velo de la oscuridad. Con un salto, sintió como si su voz se expandiera por todo el lugar. Diego, cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas, dio un paso hacia adelante, como si fuera un imán que respondía a la luz. La tristeza en sus ojos se transformó en determinación. «Mamá», él gritó, y la energía entre ellos creó un lazo irrompible. Fue entonces, en medio de la luz y el caos, que Carmen se dio cuenta de que cada sacrificio tenía su secuela. La oscuridad podía ser vencida, pero no sin un precio. «Sígueme», le ordenó a Diego, lanzándose a la luz con él, confiando en que el resplandor les llevaría a la salvación. Pero mientras atravesaban la frontera del círculo, sintió una sombra asirse a su talón, levantando un puño que despedazó su esperanza. El grito desgarrador del hombre de sombras resonó justo cuando la luz se extinguió nuevamente, y el mundo se sumió en tinieblas. Carmen no sabía si habían logrado escapar o si. Al contrario, habían caído en una trampa aún más cruel. La oscuridad la envolvía, y su mano se apretó con la de Diego. «¿Estamos a salvo?», preguntó él, su voz temblando de miedo. Pero Carmen no tuvo respuesta, pues la desesperación había regresado tan rápido como un resplandor inoportuno. Mientras la risa burlona de las sombras resonaba en la lejanía, Carmen sintió un escalofrío recorriendo su piel. Ella había abierto una puerta que nadie jamás había podido cerrar y ahora, las verdaderas consecuencias comenzaban a manifestarse. Un susurro helado atravesó el aire. «Bienvenido de nuevo, Carmen. Este es solo el comienzo». Carmen sintió como el frío de la oscuridad se intensificaba, como si las sombras no solo la rodearan, sino que se agazaparan dentro de ella. La risa burlona continuaba, resonando en su mente como un sinfín de ecos distorsionados. «Diego», susurró, su voz apenas un hilo. Su corazón latía desbocado, cada golpe retumbando en su pecho como si quisiera liberarse. Se aferró a la mano de su hijo, esperando que su calidez pudiera disipar el horror que la rodeaba, pero pronto se dio cuenta de que el contacto no estaba siendo suficiente. Tan pronto como la luz había desaparecido, el ambiente se tornó opresivo, y un sudor frío comenzó a bajar por su espalda. Las sombras se movían con vida propia, sus contornos cambiando y distorsionándose, dando la impresión de que podrían salir disparadas hacia ella en cualquier momento. «¿Dónde estamos?», preguntó Diego, temblando. Carmen no quería responder, no quería pensar en la posibilidad de que estaban atrapados en un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido, un lugar donde cada sacrificio anterior pesaba como una condena.
Antes de que pudiera articular una respuesta, una de las sombras se deslizó hacia ellos, acercándose con lentitud pero con un propósito claro. Carmen sintió como el aire se le cortaba en la garganta. Esta sombra, a diferencia de las demás, parecía poseer una forma más definida. Un rostro sombrío se formó, el vacío de sus ojos brillando con un maligno desafío. «Has hecho bien al venir», dijo la sombra, la voz reverberando como el eco de un tambor. «Siempre hay un precio que pagar». «¿Lo has considerado, Carmen?» «¿Qué quieres de nosotros?», retó ella, su voz ahora más firme de lo que sentía. El rostro de la sombra se torció en un gesto que podría haber sido una sonrisa. «Tú has abierto la puerta, y ahora, tú y tu hijo deben decidir. ¿Estás dispuesta a sacrificar más por escapar?» Un sudor frío empezaba a resbalar por su frente. Las opciones comenzaron a atormentarla, cada uno de los deseos de proteger a Diego chocaban con la cruel realidad que enfrentaba. «No te haré daño, no lo haré, déjanos ir». Pero la sombra rió, un sonido que resonó en el aire helado, una risa de burlona que la desgarraba por dentro. «¿Crees que tu coraje es suficiente? Puedes escapar, sí. Pero, ¿a costa de qué? Piensa en lo que estuviste dispuesta a dar hace unos momentos y lo que aún no sabes». Carmen cerró los ojos, tratando de bloquear sus palabras. Sabía que tenían que moverse, que no podían quedarse más tiempo en aquella trampa. Pero la verdad le pesaba en el estómago, una sombra dentro de ella que susurraba sobre sacrificios que aún no había considerado. «Mamá, no escuches», gritó Diego, un terror palpable en su voz. Las sombras comenzaron a arremolinarse, acercándose como un torbellino oscuro. Carmen sintió pánico. La oscuridad parecía alimentarse de su duda, de su temor. Debía actuar. «Camina hacia la luz», gritó, aunque ya no había luz, todo estaba en tinieblas. Sin más opción, se dio la vuelta, tironeando de la mano de Diego, en un intento desesperado de alejarse. A medida que caminaban, cada paso que daban resonaba como un tambor, su eco llenando el vacío aterrador. Las sombras no se detenían, susurrando secretos en un idioma antiguo y temido, intentando desestabilizar su resolución. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como una bestia despertando de su letargo. Un grito desgarrador resonó en la distancia, haciendo que Carmen se detuviera en seco. «Mamá, por favor, no pares», suplicó Diego, su mano aferrándose a la de ella con una fuerza desesperada. «Voy a protegerte», le prometió, aunque la promesa sonaba vacía incluso para ella. El aire temblaba a su alrededor y Carmen sintió que algo en su interior colapsaba, como una tormenta que estaba a punto de estallar. Al girar, dio un vistazo por encima de su hombro y lo que vio la asustó, las sombras se agruparon cada vez más. Pero era algo más que eso, había ojos rojos brillando desde la negrura, sombras que tomaban forma humana. «Hijo, corre», ordenó, sintiendo que sus piernas ya no respondían. Una figura se alzó entre las sombras, más alta que las demás, con el rostro completamente cubierto por una capucha oscura. «Ahora comienzas a entender, Carmen. El tiempo se acaba para ustedes», susurró, y un escalofrío le atravesó la espalda. Mientras el pánico y la desesperación se multiplicaban, una idea fugaz se les presentó. Tal vez no solo estaban huyendo de la oscuridad, sino también de un destino que ya no podían evitar. La risa burlona reverberó de nuevo, como una certeza aterradora en el aire. La visión se volvió borrosa mientras las sombras se abalanzaban hacia ellos, y Carmen sintió que se le escapaba el aliento. «No te soltaré, Diego, por favor, quédate conmigo», suplicó, pero el terror estaba en cada rincón, acechando. ¿Qué oscuro precio deberá pagar para liberar a su hijo de aquel horror? El eco del hombre de sombras en su mente resonó como una advertencia. Había tomado la decisión equivocada. Pero ahora. «Mamá, mira», exclamó Diego, señalando hacia la oscuridad. Lo que entró en su campo de visión no era más que un parpadeo, pero era suficiente para enviarle un escalofrío por toda la columna. La vislumbrante luz titilaba de nuevo, pero esta vez, brillando como una ilusión lejana, como un último destello de esperanza en un mar de desesperación.
Carmen se detuvo en seco, y en su mente una pregunta resonó con fuerza: ¿podría confiar una vez más en la luz, o el costo sería demasiado alto? Las sombras continuaron avanzando, y con un grito ahogado, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Carmen contempló la titilante luz que parecía danzar entre las sombras, aumentando su peso en la atmósfera cargada. ¿Qué hacer?, pensó, sin poder decidirse entre la desesperación y la ilusión de esperanza que la luz ofrecía. La risa burlona de la sombra seguía resonando en sus oídos, y la figura encapuchada avanzaba con sigilo, como un depredador disfrutando del miedo que infundía. «¡Corre!», gritó Carmen, apretando con fuerza la mano de Diego, pero sus piernas se sentían hechas de plomo. La luz brillaba tenuemente, como una estrella perdida en el abismo, y quería aferrarse a ella. Tenía que creer. Tenía que confiar. «Mamá». Diego estaba casi en pánico, tirando de su mano, como un ancla en una tormenta. En su mirada, Carmen vio un brillo de determinación que la sacudió. «Vamos», ordenó, y esta vez logró moverse, arrastrando a Diego detrás de ella. Cada paso que daban parecía provocar una reacción de las sombras. Susurros urgentes se elevaban a su alrededor, como si intentaran atraparla con palabras que desgastaban su voluntad. «Carmen», Carmen, se oían en un murmullo que atravesaba su mente, llenándola de imágenes de antiguas tragedias, de historias de aquellos que habían sucumbido a la oscuridad antes que ella. La angustia empezó a burbujear en su estómago. Tenía que avanzar o perder todo. El movimiento de los dos se tornó frenético, sus pies golpeando el suelo con un ritmo desquiciado. La luz parecía alejarse y acercarse, casi burlona. Cada vez que creía estar cerca de ella, se desvanecía un poco más. Carmen sintió que el miedo invadía su ser, y sus pensamientos se volvieron laberintos de terror. «Están detrás de nosotros, ¿verdad?», Diego susurró, sus ojos grandes llenos de temor. «Sí, pero no dejes que te atrapen», ella le dijo, intentando mostrar una valentía que no sentía. Cada palabra era una carga, pero sabía que debía mantenerlo fuerte. Sin embargo, haciendo un giro brusco, se encontraron nuevamente con la figura encapuchada. «No hay escapatoria, Carmen», dijo la sombra, alzando su mano. La oscuridad se retorció alrededor de su figura como serpientes enredadas. Carmen sintió como su corazón se hundía. «Déjanos ir, por favor», lanzó un grito que resonó, como si el eco de su desesperación atravesara las tinieblas. Pero la figura levantó la mano, y una ola de sombra se arremolinó, como si la misma tierra empezara a abrirse. «Has hecho un pacto sin saber», susurró el hombre sin rostro, «y ahora el precio llega a cobrarse. Tus miedos serán tus cadenas». A su lado, Diego temblaba, y en ese momento, Carmen comprendió que el verdadero sacrificio que tendría que considerar no era solo su vida, sino la de su hijo. El terror se apoderó de ella como un velo, algo que podía ver y tocar en la atmósfera, y entonces algo dentro de ella se rompió. No podía perder otra vez. Se volvió hacia Diego y, en un arranque de furia y amor, gritó: «¡Hey, no somos solo sombras! Somos más que eso». Cuando la sombra se les acercó, Carmen sintió que el suelo debajo de ella se partía, pero la luz volvió a brillar con fuerza. Era una luz cálida y potente, desafiando las sombras que intentaban engullirla. La luz se convirtió en un faro, y un grito de aliento en su pecho subió rápidamente. «Sigue la luz, hijo mío». Carmen tiró de la mano de Diego y, juntos, comenzaron a correr hacia el destello, incapaces de mirar atrás. Las sombras se lanzaron sobre ellos, pero la luz se amplificaba con su cercanía, desterrando el frío y la opresión que las oscuras figuras proyectaban. Sin embargo, a medida que se acercaban, la figura encapuchada gritó con furia. La risa burlona resonó más fuerte que nunca. «No escaparás, Carmen. El verdadero precio es mucho más alto de lo que piensas». Y así, justo cuando comenzaron a sentir el calor y la esperanza, la luz se desvaneció repentinamente. La risa se detuvo, dejando solo un eco silencioso en el aire pesado. Carmen se detuvo, horrorizada. ¿Dónde está? ¿La luz que las había guiado, se había desvanecido por completo? Volteó hacia Diego y vio la misma angustia reflejada en su rostro. «¿Qué está pasando?». Las sombras estaban de nuevo,
más cercanas. Un escalofrío recorrió su espalda, y la oscuridad tomó forma. Pero esta vez, no eran solo sombras. Eran rostros, gritos y lamentos de aquellos que habían estado atrapados antes. Carmen escuchó sus nombres, sus historias, y se dio cuenta de que aquella luz podía haber sido la última chispa de esperanza en su desesperación. No. No podemos rendirnos ahora, se gritó a sí misma, pero la figura encapuchada había vuelto a aparecer, cortando su camino. Espero que estés lista para decidir, Carmen, y su voz reverberó, mientras la oscuridad se llenaba de tentaciones. Ella sostuvo fuertemente la mano de Diego, sabiendo que el último sacrificio se acercaba, y la luz que casi habían abrazado ahora se desvanecía lentamente, dejando solo una penumbra llena de promesas temidas. Cuanto más podré soportar, pensó, mientras un nuevo miedo empezaba a tomar forma en su mente. Entonces, todo se detuvo. Una opción surgió con el aliento turbulento de la incertidumbre. ¿Cuál será el precio que estoy dispuesta a pagar? La figura encapuchada sonrió, y por primera vez, Carmen comprendió que no era solo un juego. Era una elección que le costaría más de lo que podía imaginar. Así, el verdadero horror de la oscuridad comenzaba a revelarse, y el sacrificio que rondaba en el aire quedaba a la vista, como un cuchillo afilado a punto de caer. Estaría lista para afrontar la verdad y el precio que, ineludiblemente, se encontraba en la penumbra. La luz se había ido, pero ¿quedaría algo más de esperanza en medio de la oscuridad? Carmen sintió que su respiración se aceleraba, cada inhalación llena de un terror palpable. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros se arremolinaban, llenando el aire con ecos de advertencias que parecían provenir de muy lejos y al mismo tiempo de lo más profundo de su mente. Eran voces que gritaban, clamaban por liberación, por justicia, por un simple respiro en medio de la opresión. No tenemos tiempo, Diego, corre, ordenó, incluso cuando sabía que cada palabra estaba empapada de su propio miedo. La figura encapuchada no solo estaba delante de ellos, parecía estar en todas partes, un espectro que se deslizaba entre las sombras, mimetizándose con su entorno. Carmen apretó con fuerza la mano de su hijo, derribando las dudas que amenazaban con consumirla. Sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Qué será lo que quieren de nosotros?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Sus ojos estaban fijos en la oscura figura, como si la mirara con una mezcla de desafío y terror. No lo sé, pero no lo vamos a descubrir aquí, replicó ella, su determinación fortaleciéndose. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia atrás, tratando de mantener el ojo en su enemigo, mientras desaparecía detrás de la luz sombría que una vez la había guiado. ¿Y si seguimos esta dirección?, Diego preguntó, apuntando a un camino que, aunque oscuro, parecía menos amenazador que el que habían recorrido. Dame la mano, y no mires atrás, por favor, imploró Carmen, sintiendo que cada instante que perdían era fundamental. Se juntaron completamente, y con un esfuerzo que parecía superar sus fuerzas, avanzaron. Las sombras parecen agazaparse, esperando a que un tropiezo o un grito rompieran la frágil determinación de la madre. Sin embargo, a medida que se adentraban más en la oscuridad, comenzó a sentir que algo más la perseguía. No era solo la figura encapuchada, algo más acechaba, alimentándose de su miedo, buscando una oportunidad para atacar. Un escalofrío la recorrió al escuchar un susurro familiar, y se detuvo de golpe. Un viejo eco de risa se deslizó a su lado como un susurro en el viento. Diego, gritó, pero un grito congelado se quedó atrapado en su garganta cuando vio que sombras estaban tomando forma a su alrededor. Eran caras conocidas, amigos desaparecidos, personas que habían sido importantes en su vida. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas abiertas en una mueca de sufrimiento eterno. «Mamá, ¿qué son?». Diego aulló, aterrorizado, tratando de cubrirse los oídos, pero los gritos se intensificaron, resonando en su mente como campanas de funeral. «No te acerques». Carmen ordenó, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar en su pecho. Muchos de esos rostros eran aquellos que ella había perdido, aquellos que nunca había podido salvar. Todos ellos parecían extenderle las manos, pidiendo ayuda, pero detrás de cada súplica había un odio, un rencor que se multiplicaba en la oscuridad. De nuevo, la figura encapuchada apareció frente a ellas como un muro, con una sonrisa que prometía sufrimiento.
¿Por qué temes a la verdad? Ellos son tus cadenas, tus recuerdos que no puedes olvidar. ¿Qué harás para liberarte? Su voz era como veneno, escurriéndose entre los recuerdos que atormentaban el espíritu de Carmen. Desesperación se apoderó de ella. Pero al mirar a Diego, el valor empezó a renacer en su interior. No son cadenas, son lecciones y decisiones, como las que debemos tomar ahora, dijo entre dientes, intentando mantenerse firme. Entonces, al escuchar el eco de aquellas voces, un rayo de comprensión iluminó su mente. Cada uno de ellos sufrió, pero eso no significa que tengamos que vivir lo mismo, pensó. Diego, tenemos que caminar hacia adelante. Ahora, exclamó. En ese instante, la luz de su determinación se encendió nuevamente. Comenzaron a avanzar, despojándose del peso de las sombras. Pero la figura encapuchada no lo permitiría tan fácilmente. Con furia, levantó sus manos, invocando una tormenta de sombras que se arremolinaba como un huracán, amenazando con engullirlos. No. No nos atraparás, gritó Carmen, sintiendo una fuerza nueva brotar en su interior, impulsándola hacia adelante. Juntos avanzaron, con la figura oscura gritando tras ellos, cada palabra impregnada de rabia y destrucción. Sin embargo, justo antes de cruzar un umbral de luz tenue que había aparecido de manera inesperada, Carmen volvió la vista hacia la figura encapuchada. Tu poder sobre nosotros termina aquí, gritó. Entonces prepárate para la verdad, Carmen. Solo hay un camino hacia la salvación y un sacrificio terrible que se avecina, resonó la voz en la oscuridad, intensa, mientras la luz se desvanecía nuevamente. Al cruzar la frontera de luz y oscuridad, un silencio sepulcral se extendió sobre ellos. Carmen sintió que el aire se volvió pesado, y el horizonte se tambaleaba. ¿Qué sendero estaban cruzando realmente? La sensación de que algo terrible los esperaba a la vuelta se apoderó de ella. Mientras la luz se desvanecía tras ellos, un último eco resonó, como un trueno lejano: el sacrificio siempre vuelve. ¿Cuál será el tuyo, Carmen? Carmen se quedó helada pero desafiando a la oscuridad. ¿Qué haría a continuación? ¿Cómo podría enfrentar a lo que estaba por venir? Una sombra oscura surgía en el horizonte, acechando, y el sacrificio se convirtió rápidamente en un dilema aterrador que ninguna madre debería afrontar. La noche estaba lejos de terminar, y el verdadero horror apenas comenzaba. El avance de Carmen y Diego a través de la oscuridad parecía interminable. La luz del pequeño umbral se desvanecía lentamente detrás de ellos, dejándolos a merced de terrores desconocidos. La atmósfera se tornó densa, respirando angustia con cada paso que daban. Carmen sentía que una sombra concreta se acercaba, como un depredador al acecho. «Mamá, ¿qué pasará ahora?», preguntó Diego, la incertidumbre tiñendo su voz. Cada palabra era un eco del miedo que ambos compartían. Carmen no sabía qué responder. En su mente, los recordatorios de los rostros perdidos volvían a surgir, recordaba sus risas, la luz de sus ojos, todo ensombrecido por la negrura que ahora los rodeaba. «No lo sé, cariño, pero debemos seguir». Fue lo único que pudo decir, apretando más fuerte su mano. La presión del terror era como un peso sobre su pecho. A medida que avanzaban, un frío sobrenatural se infiltraba en cada rincón de su ser. Las sombras a su alrededor comenzaron a susurrar más intensamente, y las caras de sus antiguos conocidos parecían aparecer y desaparecer entre la bruma de la oscuridad. Cada vez que intentaban enfocar su mirada, sus características se convertían en extravíos, como si el mismo tiempo estuviera jugando con sus recuerdos. «Mamá», murmuró Diego, «siento que algo viene por nosotros». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había modo de escapar, el aire estaba cargado de una desesperación que palpitaba como un corazón moribundo. «Escucha, debemos encontrar la salida», le dijo Carmen, tratando de insuflar valentía en sus palabras. Sin embargo, su propio corazón no podía estar tan convencido. Pasos. Ruidos. Era como si la sombra encapuchada estuviera más cerca de lo que pensaban, como un símbolo de una condena inevitable. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, como un eco del sufrimiento. Carmen y Diego se detuvieron en seco, el sonido se erguía con una ferocidad que les hizo temblar. «Mamá», gritó Diego, cubriendo sus oídos.
Las sombras parecían cobrar vida, danzando en torno a ellos, burlándose de su pánico. «Cállate, déjanos en paz». Carmen aulló, desesperada, sintiendo que la locura estaba a un paso de alcanzarles. Pero, en ese grito, sintió una chispa de furia. Podía ser su miedo o su amor por Diego, pero sabía que no eran solo ellas, las que estaban allí. Había algo más. Las sombras gruñeron y su propia energía comenzó a retorcerse y transformarse. «Eres la madre que ha traído el pesar», resonó la voz de la figura encapuchada, ahora retumbando a través de las sombras. «¿Y qué sacrificio estás dispuesta a hacer para salvar a tu hijo?». Carmen sintió como una chispa de metal frío destelló en su mente. «No voy a sacrificar nada. Tengo el poder de cambiar esto», gritó, desafiando a la oscuridad. Pero, en su interior, una voz susurraba, recordándole la advertencia: un sacrificio terrible. La figura se acercó, emergiendo de las sombras en toda su intensidad. Aunque su rostro estaba oculto por la capucha, Carmen pudo sentir que sus ojos penetraban, juzgándola. La verdad siempre tiene un precio. El sacrificio se exige, y tú lo sabes. La pregunta es, ¿de quién? Carmen sintió que su mundo se tambaleaba. La realidad sísmica se desgarraba a su alrededor. «No, no puede ser», murmuró mientras la figura levantaba su mano, revelando un objeto brillante que centelleó como un faro en la tormenta, una antigua daga que parecía absorber la luz misma. «Es tu elección, madre. Tu amor puede salvarlo, pero haría falta algo más», susurró la figura, mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor, preparándose para estrangular hasta el último aliento. Diego estaba al borde de un colapso y su voz temblorosa le atravesó. «Mamá, ¿qué haces? No les hagas caso, salgamos de aquí». El terror se apoderó de ella al ver la elección que tendría que enfrentar. De repente, todo se tornó oscuro, como si la oscuridad misma respirara, cada bocanada llenándola de un miedo palpable. En ese instante crucial, la figura se abalanzó hacia ellos, el aire mismo comenzó a vibrar con la energía de su poderosa presencia. Un instante decisivo que podría borrarlo todo. «Elige». Resonó como un trueno que retumbaba en su mente. Carmen tenía que decidir, pero pagar el precio de salvar a su hijo podría devastar su vida para siempre, y justo cuando parecía que todo se acercaba a su fin, un grito desgarrador estalló desde el fondo de la oscuridad, retumbando como un eco ancestral. Carmen dio un paso atrás, su mente girando en confusión, sintiendo como la verdad se abría camino entre titanes de terror. ¿Estaba realmente preparada para lo que estaba a punto de desatarse? ¿El sacrificio que se venía? La tormenta estaba cerca y no iba a ser lo que esperaba. El sacrificio acechaba, y la sombra había comenzado a cobrar vida. Era un instante de miedo y decisión. El eco del grito resonaba en su mente, llenándola de una desesperación casi tangible. Las sombras se retorcían, avanzando hacia ellos como si tienen vida propia, y de repente, la figura encapuchada se desvaneció, dejando un rastro de oscuridad aún más densa. Carmen sintió que su corazón latía frenéticamente, como si en cada golpe detuviera el tiempo a su alrededor. «Diego», gritó, buscando al niño en la negrura. La mano de su hijo aún estaba entrelazada con la suya, pero en el siguiente segundo, ella sintió que su pequeño se desvanecía. «¿Diego? ¿Dónde estás?». El silencio la envolvió como un sudario, y los ecos de la desesperación resurgían. La sombra la había dejado sola, y el terror la atrapó de nuevo. Tenía que encontrarlo, no podía perderlo. Sin pensarlo, comenzó a correr, a tropezar con objetos que aparecían de la nada en su camino, sombras que parecían burlarse de su vulnerabilidad. «Diego. Responde», lo llamó, poniendo toda su fuerza en cada palabra. La oscuridad se retorcía a su alrededor, y cada respiración se hacía más pesada. Sentía que el pánico le inundaba la mente, que la desesperación empezaba a nublar su juicio. Diego no respondió. Pensó que podría escuchar un susurro, pero todo lo que estaba en su entorno era un silencio aplastante. Luego, un movimiento. Carmen se detuvo en seco, la luz tenue del final del pasillo parecía pulsar, brillante, como un faro en medio de la tormenta. Allí, a su derecha, entre las sombras, vio la silueta de Diego,
estirando su mano hacia ella. «Mamá, aquí estoy». Aquí su voz sonaba lejana, casi quebrada. Carmen corrió hacia él, aferrándose a la esperanza que lo guiaba. Pero al acercarse, de repente, su figura se desvaneció nuevamente detrás de un velo de sombras. «No, no te vayas». Carmen se volvió a encontrar sola en un laberinto de sufrimiento, y el eco de su propio grito resonó en la negrura. Entonces, sonó de nuevo, un susurro profundo y gutural, lleno de promesas y desesperación, atravesando su ser. «Carmen». Ahora, la voz de la figura encapuchada emergía de las sombras, como un canto oscuro que la envolvía. «¿Ves? Tu hijo está aquí, y tú deberás decidir. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para tenerlo de vuelta en tus brazos?» La imagen de la daga brillando ante ella resurgió, la conexión entre su amor y el sacrificio se tejía en su mente. La culpa, los rostros perdidos, todo empujaba hacia un abismo del que no podía escapar. A cada momento que pasaba, el dilema se hacía más palpable. ¿Era su vida, la de su hijo, un precio suficiente? «No lo haré», gritó, confiando en que su amor pudiera ser el escudo. La oscuridad pareció titubear, como si la realidad misma estuviera en juego. Pero la figura se rió, un sonido helado que resonó en la penumbra. «¿Te atreverías a enfrentar el costo del amor? Elige, madre, y todo cambiará». La balanza exige un equilibrio, y así como el sol y la luna se enfrentan, lo que viene a continuación dependerá de ti. Los susurros comenzaron a crecer, entrelazándose con la voz de Diego, su niño clamando por ella. «Mamá, ayúdame», resonó su voz clara y angustiada, como un ancla en medio del caos. «Diego». Carmen sintió el poder del miedo consumirla. La sombra de la figura se recortaba contra la negrura, imponente y aterradora, mientras la realidad tambaleaba. En el fondo, sus pensamientos clamaban: «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». Entonces, el aire se volvió denso nuevamente, y una decisión se acercaba, una acción ineludible que podría costarle todo, y en ese mismo instante, un sonido desgarrador rompió el silencio, una risa oscura que llenó su ser de terror. Algo terrible estaba a punto de suceder. «Estamos listos para la verdad», susurró la sombra. La oscuridad se abalanzaba hacia ella, llenando el espacio de un horror nuevo. La elección de Carmen estaba a la vista, pero el tiempo le susurraba que las cosas nunca son lo que parecen. Carmen se encontró en medio de la penumbra, con su corazón latiendo con una ferocidad que apenas podía controlar. La figura encapuchada, ahora más imponente, parecía irradiar una energía oscura que la envolvía. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?», resonó su voz, un eco de terror y poder. Carmen sabía que el tiempo se estaba desvaneciendo y que el precio podía ser mucho mayor de lo que alguna vez imaginó. Diego estaba perdido, su voz titilaba a través de la oscuridad, como un recuerdo atado a la esperanza. «Mamá, por favor», gritó, y cada palabra era un rayo que se metía en su pecho, empujándola a actuar. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, creando figuras grotescas, y Carmen sintió que sus fuerzas se agotaban. «Diego», gritó, pero la figura encapuchada levantó la mano, deteniendo su avance. «Tienes que elegir, madre. Solo hay un camino hacia la salvación, y es uno que nunca habrías querido considerar». La daga brillaba de nuevo en su mano, malévola, prometiendo un sacrificio que podría convertirse en su condena. Con cada segundo que pasaba, Carmen sentía que la oscuridad se tragaba su alma, amenazando con llevársela. «No tengo miedo», pensó, aunque la verdad era que su estómago se retorcía ante la incertidumbre. «Diego es lo más importante». «No permitiré que te atrape», exclamó Rosa con firmeza, haciendo un esfuerzo por ignorar la intensa angustia de elegir entre su vida y la de su hijo. Entonces, una risa oscura resonó en el aire, creando un eco que reverberó en su interior. La figura encapuchada sonrió siniestramente. «¿Todavía crees que el amor es suficiente?». Las sombras comenzaron a engullirla, como un monstruo que anhelaba su apertura. Pero Carmen no se detendría. Entre el miedo y la desesperación, una chispa de determinación brotó en su corazón. «No», gritó con fuerza. «No dejaré que este ciclo se cierre en mi hijo. Hoy, yo rompo la cadena». Con esas palabras, Carmen sintió que una luz cálida comenzaba a emanar de su interior, desafiando la fría oscuridad que la rodeaba.
La figura retrocedió, sorprendida, por fin, en un instante de claridad, Carmen entendió que el sacrificio no tenía que ser físico. La oscuridad que acechaba podía alimentarse del miedo, pero no podía resistir la fortaleza del amor. Diego, ven hacia mí, exclamó, extendiendo sus brazos hacia él. En ese momento, su hijo apareció corriendo desde la bruma, como un brillo de luz. Juntos, se lanzaron hacia la oscuridad, abrazándose con fuerza. El calor de su amor fue como un fuego divino, iluminando la sombra que le cerraba el paso. Los murmullos de las figuras encapuchadas se tornaron gritos de furia y desesperación, pero ya era demasiado tarde. La energía que emanaba de Carmen y Diego se convirtió en un escudo, disipando la oscuridad que los rodeaba. Con un último grito de furia, el hombre de sombra se disolvió en un vórtice de oscuridad, dejando atrás un eco de promesas rotas. Carmen y Diego corrieron a través del breve hilo de luz, sintiendo que la prisión de terror comenzaba a desvanecerse. ¿Lo logramos, mamá?, preguntó Diego, sus ojos llenos de incertidumbre. Sí, cariño, estamos a salvo, respondió Carmen, aunque una parte de ella sabía que las cicatrices del pasado siempre llevarían consigo las sombras de la culpa. Pero en ese instante, el amor había triunfado sobre lo oscuro y desconocido. Juntos, cruzaron el umbral de la luz, recuperando el camino hacia un mundo donde la esperanza y la vida podían florecer nuevamente. La casa cartera estaba marcada para siempre, y aunque el eco de su lucha se quedaría como un recordatorio, sabían que la verdadera batalla se había ganado. Carmen abrazó a su hijo, un abrazo que hablaba de amor, sacrificio y un futuro, aunque incierto, brillante. Podrían vivir con las cicatrices, seguir adelante y, sobre todo, nunca olvidarse de lo que había significado esa lucha. La noche oscura se convirtió en un cielo despejado, lleno de estrellas que brillaban con fuerza. Era hora de dejar atrás los demonios y construir un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Pero no olvides, esta no es solo una historia. Es un recordatorio de que el amor siempre puede vencer la oscuridad. Si te ha gustado y quieres más de estas historias exclusivas, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta emoción. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escucharte, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora y sé parte de nuestro viaje.